Está llenado de jóvenes cofrades. También tenemos a los congresistas de ese encuentro internacional europeo que ha organizado la Agencia Espacial Europea en el Centro de Congresos, y esto dificulta el aparcamiento. Por eso tenemos ahora mismo en la tertulia de hoy, vamos a presentar la tertulia porque la teníamos aplazada. El 10 de octubre íbamos con la tertulia con motivo del Día Mundial de la Salud, y la hemos aplazado a este viernes 17 de octubre. Nos falta una invitada, y es que viene de fuera y está intentando aparcar. No sé si lo va a conseguir porque los aparcamientos están llenos, al igual que los hoteles, menos mal que no pernocta, pero acaban de llegar Ana Anguita, la experta de salud mental. Bienvenida, Ana. Buenos días. Y le acompaña Noelia Aznar, directora del Centro de ASFEME, que lleváis desde 1994 ayudando a las personas con trastornos mentales y a sus familiares en Elche. Y afortunadamente disponéis de un centro de día que se ha quedado pequeño, porque cubrís Elche y parte de su entorno y comarca. Se ha quedado muy pequeño, y un centro de día también en el que también la lista de espera crece, y eso lo pudimos ver en la lectura del manifiesto de esta semana. En la plaza de Baix se leyó un manifiesto en el que se vieron las principales reivindicaciones, y una de ellas era precisamente desde ASFEME pedir apoyo institucional para conseguir más recursos. ¿Se necesitan, Noelia? Sí, por supuesto que sí. El martes, en la lectura del manifiesto, como tú bien dices, pues recordábamos que han sido muchos los avances desde que se creó la asociación en 1994. Ahora mismo tenemos una residencia de 40 plazas, está ubicada en el mismo espacio la residencia de 40 plazas con un centro de día de 20 plazas. La residencia, pues como cualquier residencia, las personas viven los 365 días del año. El centro de día, las personas pasan el día, reciben sus programas de rehabilitación y luego se marchan a casa. Y luego tenemos 3 centros más, que son tres viviendas tuteladas, cada una con 4 plazas, en las que conviven pues personas también con enfermedad mental grave, tanto hombres como mujeres. Y luego tenemos, con lo que inició la asociación, su andadura en 1994, los programas y servicios de carácter ambulatorio, pues que son muchos: trabajo social, psicología, atención domiciliaria, respiro familiar, programa de vacaciones, taller de bienestar psicológico, en los grupos de ayuda mutua que lleva mi compañera Ana. O sea, muchas actividades de soporte a nivel comunitario. Y bueno, pues todo eso, ¿cuál era la pregunta? Y yo me he extendido, claro, queriendo reconocer que sí que es cierto que ha habido muchos logros, pero siguen siendo muchísimas las carencias, por un lado en cuanto a plazas. Claro, porque vamos a ver, esto se ve reflejado cuáles son las listas de espera. ¿Cuántas personas tenéis en lista de espera? Cuando abrimos la residencia, de la residencia concretamente, que es el recurso más demandado, cuando abrimos la residencia había 1.200 personas en lista de espera. ¡Qué barbaridad! Para 45. Es dificilísimo entrar en la residencia, muy complicado. ¿Y quién entra? Pues ¿quién entra? Pues casos ¿Quién evalúa? Muy urgentes, vienen derivados, es plaza pública, vienen derivados de la consellería, y bueno, pues los casos que ellos consideran más urgentes, que bueno, pues hay personas que lo están pasando realmente muy mal. Nosotros somos conocedores de muchas situaciones muy graves que está viviendo la propia persona, demandando la propia persona, que eso a veces es difícil adquirir esa conciencia y demandar el recurso, demandando el ingresar, el recibir esa ayuda. Por supuesto, la familia con esa preocupación y ese desazón y ese malestar, esa situación muchas veces insostenible, y es que es muy, muy complicado. Qué duro, ¿no? Porque, bueno, tú lo sabes perfectamente, Ana, tú eres experta en salud mental y además has vivido la enfermedad en primera persona. Ana, es muy duro que el usuario que reconoce que tiene una enfermedad mental quiera ayuda y no pueda porque falten plazas. Es que te lo preguntaba porque ¿cuándo la persona con enfermedad mental da ese paso? Reconoce que está enferma y que necesita ayuda. ¿Eso es fundamental para tratarse, para tener éxito en el tratamiento? Efectivamente. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo voy a contar mi experiencia, yo no pedí ayuda en su momento porque, bueno, yo me encontraba muy mal, ¿no? Y necesitaba ayuda profesional, que es muy importante, y no solo eso,
que la familia te apoye. También yo tuve el apoyo de mi familia, siempre lo he tenido, pero hay gente que no tiene el apoyo de la familia o de, por ejemplo, no sé, de los profesionales. Necesitamos apoyo, es muy importante. El estigma sigue existiendo, obviamente, y bueno, yo creo que es preciso que tanto las instituciones que nos apoyen, que existan más centros, porque hay muy pocos centros de salud mental. Concretamente en la provincia de Alicante solo está ASFEME, nuestro centro, y reconozco que deberían de existir más recursos. Bueno, eso fue la principal reivindicación, y lo cierto es que en la lectura del manifiesto el alcalde anunció que vais a tener una ampliación. Esa ampliación él la concretó en 2 locales. ¿Qué significa? Sí, bueno, pues significa que pese a que la asociación tengamos centros, como ha hablado la residencia, el centro de día y las viviendas, la entidad no tiene una sede donde prestar los programas y servicios de carácter ambulatorio. Y bueno, hemos estado rodando por diferentes recursos, hemos tenido dispersos todos los servicios, con lo cual hacía muy difícil el acceso de las personas. Y en este momento estamos ubicados en un centro social, en el Pla de San José, y bueno, pues de forma provisional y sin el espacio ni los medios adecuados. Esto pues ya veníamos trasladándolo desde hace muchísimos años, sobre todo a raíz del COVID, de que no pudiéramos prestar servicios en los centros únicamente a las personas usuarias de los propios centros. Empezamos a trabajar y trasladar que no podíamos mantener más esta situación, y finalmente pues hará aproximadamente un año y pico, la corporación actual, el alcalde actual, se comprometió a ceder 2 locales que se van a construir para ese fin concretamente, que va a ser pues para prestar los servicios, los talleres de rehabilitación, que son importantísimos y que acuden un número muy elevado de personas con enfermedad mental y que no tenemos espacio para prestarlos adecuadamente, las escuelas de familia, los grupos psicoeducativos, trabajo social, psicología, bueno, que todas las compañeras están ahí en un espacio muy pequeño, con muchas dificultades para atender a las personas, porque requieren esa confidencialidad y ese espacio que no puedes hacerlo ahí en cualquier sitio, tiene que tener su espacio de privacidad. Y bueno, pues con este compromiso, y esperemos, pues bueno, todo esto son trámites administrativos que ya sabemos que son costosos y lentos. Supongo que habréis pedido la sede cerca del centro de ASFEME, ¿o os da igual? Sí que es cierto que eso no es... Yo, por un lado, sí que a veces digo, pues bueno, sí que es importante, porque la verdad que te facilita el moverte. Los profesionales también a veces trabajamos en varios recursos. Y por otro lado, pues entiendo que es difícil el tampoco a lo mejor conviene, porque eso podríamos hablar mucho también sobre eso, a lo mejor el tenerlo todo concentrado. Y no, sí que es cierto que está cerca de una de las viviendas, pero no está cerca de los centros más grandes. Pero bueno, eso no va a ser no va a ser un problema. Primero que os den el local. Y lo que sí que es importante, que sea accesible para las personas que vayan ahí. Claro. Que espero que si no la hay, haya una parada, porque es una zona más nueva de la ciudad, que hay una parada de autobús cercana para que las personas tengan acceso. ¿Tenéis ya la zona? Sí, lo tenemos ya ubicado. Es la zona... no me acuerdo la calle, no, esta es la calle, la última, Avenida Cortes Valenciana, sería arriba de Avenida Cortes Valencianas, en el barrio del Toscar. En el Toscar, bueno, sí. Y acaba de incorporarse la última invitada que teníamos hoy, Saray Marcos, que es la psicóloga de la Asociación de Enfermos Mentales y Familiares del Chicomarca. Saray, bienvenida. ¿Dónde has aparcado al final? Porque... Al final en el parque, lo que pasa es que la historia ha sido un poco larga, porque como yo vengo de fuera, ya hemos la ciudad, empezado... es que este viernes la ciudad está llena a tope, también con ese Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades. Pero bueno, Saray, hemos empezado hablando del Día Mundial de la Salud, del manifiesto, las reivindicaciones y el anuncio que hizo el alcalde en ese manifiesto. Noelia nos ha hablado de la lista de espera que tenéis en ASFEME, inmensa. Ana Anguita también nos ha hablado de la necesidad de más recursos, porque hay muchas personas que acuden a ASFEME, y yo no sé si esto ha sido una evolución de la sociedad. ¿Qué está pasando? ¿Se está sufriendo, los jóvenes sobre todo,
o las personas mayores sufrimos más en 2025 que en el 80, que en la década de los 80. ¿Qué está pasando con la sociedad? Tú que eres psicóloga. Bueno, también es verdad que al final sí que los problemas de salud mental han estado siempre, no es algo nuevo, porque al final, quiero decir, es algo que, igual que las enfermedades físicas, pues están las enfermedades, ¿no?, los trastornos mentales, y eso ha estado siempre. Otra cosa es pues que como dices, antes se supiera tanto como ahora, ¿no?, de esos trastornos, ¿no? Pues antes pues era más como pues, alguien que está ¿no?, loco, alguien que no está bien, o alguien que tiene histeria, no sé, ¿no? Es como pasaba algo y a lo mejor no se diagnosticaba. Claro, no se diagnosticaba, no es que ahora haya más problemas de salud mental que antes. Lo que pasa es que antes se llevaba también más... y antes no habían psicólogos, habían psiquiatras, porque ¿cuándo empezó esto de la diferencia entre el psiquiatra y el psicólogo? Bueno, ¿cuándo empezó? Claro. ¿Cuándo se va al psiquiatra y cuándo se va al psicólogo? Importantísimo en una persona con enfermedad mental. A ver, normalmente con una persona que tiene un problema de salud mental, digamos, para que la intervención sea lo más individualizada y adecuada y pues eso, ¿no?, se pueda trabajar desde los diferentes ámbitos, es importante una coordinación entre diferentes profesionales, ¿no? Y ahí pues sí que si hay un problema de salud mental es importante que tanto haya psicólogo, psiquiatra, como si es necesario claro, porque la diferencia fundamental entre el psicólogo y el psiquiatra es que tú no recetas medicamentos. Sí, el psiquiatra sí medica. Sí, el psiquiatra, efectivamente, el psiquiatra diagnostica y prescribe un tratamiento farmacológico, y el psicólogo o la psicóloga lo que hace pues es un poco trabajar esos recursos a nivel individual, recursos personales relacionados con el bienestar emocional, pues trabajar autoestima, trabajar habilidades sociales, trabajar estrategias de afrontamiento, ¿no?, situaciones, digamos, de traumas, ¿no?, y pues es un enfoque, digamos, más a nivel de trabajar esos recursos personales. ¿Y cuántos psicólogos hay en ASFEME? Porque si hay tanta gente, vosotros no daréis abasto. ¿Cuántos psicólogos? Claro, por un lado, como hay varios centros, ¿no?, ASFEME gestiona, pues hay una parte de centros, ¿no?, que supongo que a lo mejor lo habéis dicho al principio, o sí, ¿verdad? Me imagino los recursos personales. Sí, pues en el centro pues hay actualmente tres psicólogas, y en la parte de programas y servicios pues estoy yo, que pues estoy en el servicio de atención domiciliaria, con personas de talleres de rehabilitación psicosocial, con las personas de viviendas tuteladas, y principalmente pues en eso, ¿no?, y en esta parte aquí de sensibilización, pero eso ya no tiene nada que ver con el tratamiento. Ahora hablaremos precisamente de la labor que hacéis con todos estos servicios, porque Noelia, tenéis 3 psicólogas y a Sara hay 4. Sí, ahora hemos sabido que además hay otra compañera que parte de su jornada, o sea, sería como prácticamente 1,5, y esta semana justo hemos sacado también una convocatoria, una oferta también de empleo, que primero ha salido por promoción interna, y si no se cubre pues pasará a externa, también de 25 horas de psicología para llevar a cabo concretamente el programa de rehabilitación cognitiva. Sí que es cierto que cuando no son centros, que son programas y servicios, pues muchas veces no contamos con ese presupuesto económico de forma permanente. Entonces eso nos hace a veces, quiero decir, el no poder estabilizar esos recursos humanos. No entiendo que la Consellería de Sanidad no mantenga las subvenciones a una asociación como vosotros, que estáis cubriendo un hueco de la sanidad pública. Bueno, de eso, Rosmary, podíamos hablar, y hemos llevado muchos disgustos en la entidad. Nosotros teníamos el programa de atención domiciliaria que iniciamos en el 97, fue uno de los programas pioneros que llegaba donde no llegan los recursos comunitarios, porque cuando alguien empieza con la enfermedad mental y está en casa, no tiene conciencia, no tiene la conciencia de enfermedad, que es el inicio para el tratamiento, y se recluye ahí en la habitación, no quiere hablar con su familia, no quiere hablar con los amigos, abandona la higiene, se mal alimenta, no quiere por supuesto ir a la unidad de salud mental, pues era un recurso fundamental, y cuando la entidad empezó
su andadura, decíamos, bueno, si es que pensábamos, si por muchos recursos que pongamos a esa población, ¿quién llega finalmente? O haces un ingreso involuntario, al final que a veces termina en el hospital, para iniciar el tratamiento. Entonces pusimos en marcha ese servicio. Ese servicio llegó a contar con una dotación económica de 160.000 euros y este año, cuando salió la convocatoria, vimos que ese servicio, o sea, poco a poco en los años ha ido disminuyendo la cuantía, de pronto había desaparecido. O sea, no podíamos optar a ese servicio. Pero es que además, es decir, nosotros la entidad... Pero no tenéis dinero para 2026 para... No, para ese servicio desaparece, tú tienes a personal adscrito a ese servicio, laboralmente con un compromiso, que eso da igual, tú a nivel laboral, da igual que la consellería, que no, tú finalmente como entidad tienes un compromiso laboral. Y bueno, pues... entonces, las bases dijimos, bueno, a ver qué podemos optar de lo que aparece, pero tuvimos que prescindir. Ahora mismo lo mantenemos mínimamente, ese servicio, con media jornada de terapeuta, unas horitas ahí de trabajo social y de psicología. ¿Y qué se pierde? ¿Qué se pierde con ese servicio? Pues mira, porque ¿cuál es el principio? ¿Cómo llega la persona? Primero tiene que reconocer que necesita ayuda. Sí. ¿Cómo llega a FEME? Sí que es cierto que la administración pública ese servicio no lo tenía y lo ha implantado, pero mínimamente. O sea, mínimamente. Quiero decir que no es cuestión de implanto para mejorar y quito. Yo creo que es cuestión de ampliamos. Vamos a ampliar. ¿Vale? Entonces, Mazón decía que este es el gobierno de la salud mental, ha puesto pues, unidades de prevención en los colegios sí. y en psiquiatría, que es lo que quería Sí, comentaros, que los sí. psiquiatras también habéis aumentado, una vieja reivindicación, ha habido respuesta, Sí. se han aumentado las camas en las unidades se de va a abrir psiquiatría de los hospitales. Sí, nos acompañó el coordinador de salud mental del departamento 20 y entonces hablábamos el día de la salud mental y hablábamos de eso, que van a abrir la unidad de hospitalización infanto-juvenil y para primeros episodios psiquiátricos. Que es un avance, bien, todavía no están las camas necesarias para la población. En su día se redujeron las camas hospitalarias. Primero teníamos 8 camas cuando empezó la asociación. Se abrieron, se fueron 21 o 23. Después se redujeron, que fue cuando el COVID, porque se quitaron para patología física. No se han vuelto a retomar esas camas. ¿Cuántas camas hay? No sé si son 16 camas. Recordamos el hospital, el otro departamento, Vinalopó Salud, todavía no tiene camas para ingresos hospitalarios. Sí que es cierto que otro día también nos reunimos con el coordinador del Vinalopó Salud y se han hecho avances. Cierto decir que son 2 personas implicadas y están trabajando para poner en marcha más recursos. ¿Qué tiene el hospital del Vinalopó? El hospital del Vinalopó tiene sus unidades de salud mental. Unidades pero sin camas. Sin camas. O sea, tienen psiquiatras y psicólogos. Psicólogos, pero no tienen camas para ingresos. Tienen que ingresar, que antes ingresaban en el otro departamento de salud, ahora ya no, y se sigue en el Hospital General Universitario. Es decir, que sí, los políticos hablan, pero queda mucho por hacer, y eso al final es una población que es que ya, como tienen tanto sufrimiento las familias y las personas con enfermedad mental, es que no salen a la calle y demandan, porque es tanto dolor, tanto sufrimiento, que yo que llevo todos estos años, es que tenemos esa responsabilidad a veces, los profesionales, las personas que Sí. están bien como Ana, de alzar la voz y decir lo que realmente ocurre, porque podríamos decir, oye, como profesionales, pues es que las personas están ya muy desgastadas y con mucho malestar. Ana, ¿tú me puedes... ¿cómo se sufre? Una familia, ¿cómo se sufre cuando tiene a madre, padre, hijo, hermano con enfermedad mental? ¿Me lo puedes contar? Es complicado porque, bueno, a ver, aparte de, en mi caso, aparte de yo tener un problema de salud mental, mi hermano de pequeño se puso malito, ¿no? Entonces, esa situación, mis padres como que se enfocaron más un poquito en mi hermano en ese momento y yo me sentía aislada, me sentía sola y llegué a pensar incluso que mi vida no tenía sentido. Entonces ahí empezó mi problema de salud mental. En ese sentido, yo sé que los padres intentan hacerlo lo mejor posible, pero en ese momento se veían desbordados con la situación de mi hermano. Entonces yo lo entiendo, ¿no? Esa situación al final se solucionó, mi hermano está bien, estamos muy felices todos en casa, yo tengo mi pareja, tengo mi vida, he rehecho mi vida.
y estoy trabajando actualmente en la entidad, ¿no? Entonces, pues considero que he logrado pues superar muchas cosas, he avanzado mucho en mi vida y eso es un gran logro, ¿no? Pero que todo el mundo puede conseguirlo, se puede recuperar. Sí, pero se puede recuperar si consigue un trabajo digno como el que tienes tú, claro, y si consigue una vivienda digna. ¿Tú dónde vives? Yo vivo en mi propia casa, pero en ese sentido ahí tengo que decir que mis padres me han ayudado a conseguir esa casa, porque con mi pensión no es suficiente. Entonces me tuvieron que apoyar en ese sentido. Y esa es otra de las reivindicaciones que leímos en el manifiesto. Este año el lema de la salud mental es precisamente la vulnerabilidad, el reconocer que son personas vulnerables y que tienen derecho. Hay que compartir esa vulnerabilidad y hay que defender esa salud mental, precisamente reclamando oportunidades laborales reales, dignas, y un acceso a la vivienda también, ¿no? Y más recursos. Claro. Sí. Hemos visto que en lo de los más recursos falla el sistema. En lo de la vivienda ya ni te cuento, si es difícil para todos. Y en lo de las oportunidades laborales, ¿cómo están? ¿Cómo están desensibilizadas las empresas? Pues mira, esto nos viene bien porque justamente este año, ¿no? Surgió la oportunidad de hacer un programa nuevo, ¿no? para sensibilizar a las empresas, ¿no? Y ese programa que era, pues, constaba de hacer una o dos charlas, pero bueno, se podía concentrar en una charla donde Ana y yo participaríamos pues en las empresas para sensibilizar, para que para eliminar ese estigma, ¿no? Y un poco también poder pues cambiar visiones y con ese pequeño granito de arena, pues hombre, si se puede, ¿no? De alguna manera fomentar esa integración social, integración laboral, pues mejor, ¿no? Claro. Pero claro, aún así pues es difícil, ¿no? De momento no hemos tenido respuesta. Bueno, pero se va a intentar, y con esto terminamos, se va a intentar, Noelia, el avanzar. Vosotros seguís avanzando. Por supuesto. Y lo de las empresas, las campañas de sensibilización es muy son fundamentales. que las empresas colaboren, que en estas campañas de sensibilización, que empleen y que den oportunidades a personas con enfermedad mental, a veces a otras discapacidades, que a veces pues que la empresa dice, pues bueno, si ya visualmente ya se identifica y a lo mejor con otras discapacidades, pues sí que es más fácil, ¿no? Que se insierte laboralmente, pero las personas con enfermedad mental, la tasa de desempleo es elevadísima, no tienen oportunidades, con lo cual la situación es muy difícil, pensiones muy bajas, y el acceso a la vivienda es una dificultad también que nosotros trasladamos recientemente en una reunión al equipo de gobierno, porque ¿cómo se va a independizar una persona? ¿Cómo va a acceder a la vivienda con 500 euros de pensión? No. ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo va a comer? ¿Cómo va a pagar? No puede vivir. O sea, ¿cuántos pisos tutelados tenéis? Nosotros tenemos 3 viviendas tuteladas. 3 viviendas. 3 viviendas tuteladas, o sea que es todo totalmente insuficiente. Entonces tenemos que tomar conciencia de verdad. Pues desde aquí nosotros se ha sumado para dar voz a quienes están trabajando para que el derecho de la salud mental esté garantizado en una ciudad donde hay demasiada lista de espera, donde hay pocos recursos y donde encima reciben disgustos como el de este año, que han visto que la asignación económica de la Generalitat Valenciana se ha suprimido en uno de los programas tan importantes como la ayuda a domicilio. Gracias, Saray. Gracias, Noelia. Gracias. Y gracias, Ana, por Gracias vuestros testimonios. Nosotros continuamos, no se vayan porque tenemos ya esperando a un personaje muy conocido y además muy mediático. Ha venido a Elche porque quería estar aquí en el programa Día a Día. Estamos hablando del cuñado de TikTok.